tardes, señoras y señores. Un programa más de Artículo 26, versión domingo. Para actualizar las noticias, River Plate, campeón de la Copa Libertadores de América. Domingo 9 de diciembre del año 2018, siendo las 19:31. Esta semana también hubo todo un revuelo con el tema de la comisión bicameral que sigue su investigación con relación al tema del caso Messer. Esta noche estamos en compañía del doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. También un tema bastante profundo y acuciante para la ciudadanía en general. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Seguimos con Artículo 26, versión domingo. Estamos en compañía del doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Doctor, el tema de salud, el tema del rol del ministerio. ¿Cómo encontraron el ministerio? Bueno, el Ministerio de Salud Pública hay que entender que forma parte del sistema y ahí hay que un poco ilustrarle a la opinión pública qué es lo que es la salud pública. La gente piensa que salud pública es solamente hospitales. En realidad salud pública es un conjunto de subsistemas
que articuladamente trabajan para proteger la salud individual y colectiva de la población. Y ahí entran a tallar unos factores determinantes de la salud, y dentro de esos factores determinantes de la salud obviamente está la infraestructura hospitalaria. Y la salud pública desde el punto de vista técnico tiene tres componentes básicos, que son la famosa prevención primaria, que tiene que ver con todo lo que es prevenir que aparezcan enfermedades. Por ejemplo, el dengue, limpiemos nuestras casas, eliminemos criaderos, y todo lo que tenga que ver con evitar que aparezcan enfermedades. Después es lo que conocemos como prevención secundaria, que es tratar de diagnosticarlo antes posible, antes de que la enfermedad se complique. Y finalmente la prevención terciaria, que es ya el diagnóstico de la enfermedad cuando se complica o cuando hay que recuperar al paciente e insertarlo en su medio. Eso sumado a otros factores determinantes como el aspecto genético, las políticas de salud, de educación, políticas económicas, todo eso influye finalmente en la salud pública, que en la percepción de la gente es ir a un servicio de salud pública y tener lo que se va y busca. Y si no tiene, no funciona la salud pública. Básicamente eso es lo que finalmente... Fuiste al centro de la conversación. Sí, porque finalmente la gente lo que tiene que recibir es la atención que se va y busca. Nosotros que somos los actores detrás de esa atención tenemos que extremar los recursos para que la atención esté ahí a la orden del día. En esa parte que tocaste, que es realmente lo que se percibe y se palpa a nivel de ciudadanía, ¿cómo estamos realmente? Bueno, nuestro sistema de salud pública tiene una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Que las dependencias del ministerio cubren a toda la población y los servicios que hay no tienen un costo directo. Es la famosa gratuidad que se aplicó en diciembre del 2009. Pero en realidad no es una salud gratuita, porque tiene un costo y ese costo lo pagamos todos a través de los impuestos. Ahora, no tiene un costo directo para el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a un hospital y tengo una botella de agua y un vaso, eso no tiene costo. Pero si me dicen que si quiero que tenga sabor esto, ya no tengo el edulcorante, ese tengo que comprar. Entonces, la salud pública actualmente tiene una cartera de servicios que no tiene un costo directo, pero esa cartera de servicios no es del 100% de lo que la ciudadanía cree tener derecho a esperar de los servicios públicos de salud. Entonces, el problema principalmente radica en definir qué es lo que el Ministerio de Salud Pública tiene que darle a la población, a qué población y cuánto cuesta eso al Estado. Y a partir de saber qué es lo que tenemos que dar, establecer un mecanismo de financiación, porque la forma de financiamiento que hoy tenemos es insostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los años nosotros destinamos entre 800 y 850 millones de dólares al año para 7 millones de habitantes. El IPS... Estamos hablando de ese del presupuesto general. El presupuesto. Sí, porque, a ver, para entender un poco, hay cuatro aspectos importantes de salud pública. Una que es el financiamiento. ¿Cuál es el modelo de financiamiento de la salud pública en Paraguay? La que tiene que ver con el ministerio y se llama incremental. Es decir, yo te pido a vos 1.000 millones de dólares todos los años. Vos pones eso en el presupuesto general de la nación. ¿De qué depende que yo tenga esos 1.000? De la recaudación. Por lo tanto, fluctúa. Yo no dispongo del 100% de lo que dicen que me van a dar. Dispongo de lo que recaudan, que es el famoso plan financiero. Te dicen que tu plan financiero es 100, pero después está el plan de caja. Esa es la famosa trampita del Ministerio de Hacienda que te dicen, no, pues no ejecuta todo su presupuesto. Claro, no ejecuta porque no está liberando los fondos de Hacienda. No es porque muchas veces las entidades o los ministerios no quieren ejecutar, que es la doble falacia que a veces se usa, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que hay que entender que el Ministerio de Hacienda lo que hace es recaudar a través de todos los sistemas de recaudación que tienen y a partir de ahí distribuye. Y las prioridades son salud y educación. Salud no está dentro de una prioridad absoluta en el sentido de que no es que recibe de todo lo recaudado todo su presupuesto para el año, no, se va liberando cada mes en el famoso plan financiero y plan de caja. Nosotros lo que tendríamos que hacer alguna vez es sentarnos a analizar la situación y decir, bueno, ¿qué modelo de financiamiento queremos para que la gente se vaya a los hospitales y encuentre lo que tiene que encontrar? Vamos a una cuestión sencilla primero, doctor. O sea, estamos hablando de un presupuesto general de 850 millones de dólares. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje de aplicación de ese presupuesto se tiene año a año? Y nosotros ahora mismo estamos orillando en los 74% de ejecución. Que es la famosa ejecución presupuestaria, sí, la famosa ejecución que es doble falacia. No, muchas veces no es que no se ejecuta porque el ministerio no quiere decir, sino porque Hacienda no desembolsa. Y aparte para entender un poco la ejecución hay que desglosar. Por ejemplo, el 63% de la torta va para recursos humanos, todo lo que tiene que ver gastos personales, salarios, bonificaciones, etc.
Ese Estamos- 63%, O sea, perdón, estamos hablando nomás a final de un presupuesto de 620 millones de dólares. exacto. O sea, Hoy. en papeles 850, disponible en flujo de caja y de lo que se aplica 620 millones Por ahí. aproximadamente. Por ahí. Entonces, y aparte otra vez tenés que analizar. 100% de ejecución en lo que tiene que ver con recursos humanos, siempre. Después quitas recursos humanos y empezás a analizar. ¿Qué porcentaje me dijiste de recursos humanos? 63% de la torta, aproximadamente. ¿Cuántos funcionarios tiene el Ministerio? Y somos de Salud? 37.000, pero con vínculos, porque hay personas que tienen más de un vínculo. El personal de blanco, por ejemplo, puede tener hasta 3 contratos en el Ministerio. Entonces alcanzamos 40, 41.000 por ahí. Y eso lleva al 63% de lo que es la torta, ¿verdad? Y después aproximadamente un 20 o un 23% de insumos y medicamentos. Y en insumos y medicamentos, al desglosar, tenemos una ejecución del 83%, que es bastante alta y se mantiene, digamos, en el histórico de ejecución. El problema radica en que, lastimosamente, acá hay una gran debilidad que es la parte tecnológica. ¿Y en qué eso en la práctica incide? Incide en que de repente para las compras no tenemos los datos reales, la necesidad real. Es decir, la persona que hace una consulta o 100 consultas a la semana, 400 consultas al mes, genera un gasto. Toda esa información no entra dentro de un sistema que le permite a cada director de hospital, director regional, analizar desde el punto de vista económico cómo se mueve la consumición de insumos y medicamentos. Entonces, nuestro gasto es histórico. O sea, ¿cuánto compramos el año pasado? Y bueno, compramos 1.000 antibióticos. Bueno, compremos 1.000 y un poquito más. Entonces, es fundamental invertir en tecnología, que es uno de los ejes principales. Este gobierno tiene 3 ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento de la atención primaria en salud. Y atención primaria en salud son las famosas unidades de salud de la familia. 801 unidades de salud de la familia hay en Paraguay, pero solamente el 10% tienen equipo humano completo. ¿Y qué es equipo humano completo? Un médico, 3 promotores de salud, 2 enfermeras y por lo menos un administrativo, obviamente una limpiadora. La idea del año que viene es de llevar a 400 de las 801 unidades de salud de la familia equipo humano completo. Además, construir otras 40 unidades de salud de la familia, físicamente hablando, y también equiparlas con toda la dotación de recursos humanos. Ese es el eje fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque en todos los países, menos en Paraguay, se invierte entre el 30 y el 40% en todo lo que es atención primaria en salud. Porque debería absorber casi el 80% de la demanda en salud. Y el 20% nomás debería ir a los hospitales. Acá al revés. Acá casi el 90% va a los hospitales. Pero tiene una razón. La razón es que de las 800, que son insuficientes para el país, el 10% nomás tienen capacidad de resolución. Entonces, obviamente la gente se va ahí, no encuentra la solución de su problema y ya se va a un hospital, en donde más o menos nomás también se resuelven los problemas. Entonces, lo fundamental para nosotros es fortalecer la atención primaria en salud y la red integrada e integral de servicios, porque de nada sirve que yo tenga una unidad completa y mi hospital distrital tenga déficit de recursos humanos, y mi hospital regional la misma historia, y mi general y mi especializado. ¿Qué porcentaje de incremento de personal tendrían en un aproximadamente- proyecto de 5 años? Y nosotros aproximadamente el año que viene queremos incorporar algo así como 2.500 personas, distribuidas en atención primaria en salud, médicos para hospitales generales y especializados, y eso va a incluir personal de blanco, personal de apoyo y personal administrativo, para ir fortaleciendo. Nosotros en 5 años lo que queremos es llegar a por lo menos 1.400 unidades de salud de la familia, con equipo humano completo, además de mejorar toda la infraestructura hospitalaria ya existente y construir al menos 5 hospitales. El primero que queremos ya empezar es el Gran Hospital General de Barrio Obrero. ¿Ahí dónde estuviste vos? Sí, ya no da más ese hospital. Está en una zona que es demasiado sensible. Y este es un proyecto ya de hace 5 o 6 años, que por fin hemos logrado lo más importante, que es pasar la propiedad. Porque en principio íbamos a construir el nuevo hospital donde está el Hospital Barrio Obrero. Pero después el análisis nos demostró que eso iba a colapsar todo el sistema cloacal y de desagüe, entonces se declaró casi de imposible ejecución. Se buscó el lugar y se vio un predio que estaba más o menos frente a esa carretera de Tacumbú, en el RI 14, que pertenece a los militares. Y hace 20 días aproximadamente salió el decreto con el cual se transfiere de los militares al Ministerio de Salud Pública, porque es una condición imprescindible para construir que la propiedad esté bajo el dominio del Ministerio de Salud. Y eso fue, digamos, un obstáculo gigantesco que por fin
terminó. Irían más al fondo, digamos, Sí. en 1 o 2 kilómetros. Exacto, exacto. Y básicamente quedaría como en la punta del embudo y abarcaría todo lo que es Asunción. Entonces es una ubicación estratégica que va a permitir pasar de 120 camas a unas 400. O sea, el salto cuantitativo y cualitativo va a ser muy importante porque ¿Y cuándo se prevé empezar la obra y cuándo se prevé concluir, doctor? nosotros estamos calculando que en 2 años y medio aproximadamente la parte de infraestructura va a estar terminada, porque hay que entender también que hubo un proceso que empezó con el proyecto, luego el proyecto ejecutivo se licitó, ganó una empresa, terminó el proyecto ejecutivo, hubo un llamado ya a licitación con una precalificación. Esa precalificación nosotros la evaluamos y en su momento consideramos que realmente generaba mucha duda. O sea, hubo mucho reclamo de parte de los constructores desde el punto de vista de que las bases y condiciones del pliego estaban muy direccionadas, ¿verdad? Nosotros evaluamos y decidimos, como ya venció el plazo de validez de la precalificación, iniciar de nuevo el proceso que va a llevar lo mismo que continuar el anterior. Solamente que nosotros queremos iniciar uno nuevo con condiciones que sean absolutamente transparentes y con la participación de los gremios. Por ejemplo, el lunes, mañana, tenemos una reunión, el ministro se reúne con la CAPACO, que es la Cámara Paraguaya de la Construcción, un poco para hablar sobre este tema, decirles que nosotros queremos contar con la ayuda de ellos para la elaboración de los pliegos de base y condiciones, para que todo sea transparente y para que las empresas más solventes sean las que tengan condiciones y ganen, y que no ocurra lo que históricamente siempre vino ocurriendo en el sector público en general, que es que muchas empresas que no tienen capacidad ganan y a mitad de camino abandonan la obra y finalmente hay que o gastar el doble o quedarse sin la obra, ¿verdad? Entonces va a ser un paso importante que va a dar el ministro, el doctor Julio Mazzoleni, que es un acercamiento con un ámbito muy sensible. Y ahí realmente entramos en un dilema, ¿verdad? Porque por un lado tenemos el tema de que también vinieron empresas extranjeras a tratar de darnos cátedra de cómo se hacen los negocios, cómo se hacen la construcción, y al final terminaron peor lo que pasa es que lo que se prevía inicialmente, ¿verdad? Y estamos hablando de obras multimillonarias, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que viene una empresa extranjera y termina contratando o subcontratando a empresas locales. Si uno hace el análisis, uno ve que el que ganó... Acá creo que es transparencia y control. Totalmente. Y punto. O sea, terminó el tema, ¿verdad? No Así hace falta que vienen de afuera, nos quieren dar cátedra y al final son más ladrones que no sé qué, ¿verdad? Claro, y lo que nosotros queremos es garantizar la igualdad de oportunidad y la transparencia. Por eso nosotros le decimos a la gente, si ustedes quieren ir a ver todos los procesos, pueden ir. Si tienen sugerencias que pueden ayudarnos a mejorar la gestión, también van a ser bienvenidas. Nosotros tenemos un equipo altamente técnico que está estudiando todo lo que tiene que ver con la parte organizacional y la parte administrativa, que es otro eje para nosotros clave. ¿Y en qué se va a traducir eso en la práctica? En la trazabilidad de los procesos. ¿Qué es lo que hoy te reclaman los empresarios? Primero, el pago de la deuda. Ese es un tema que queremos desarrollar en la segunda parte, doctor. Una cosita antes nomás. ¿Cuánto costaría este nuevo hospital de Barrio Obrero? Más o menos. Bueno, y está por el orden en la parte física de los 60.000 millones. O sea, 10 millones de dólares. Exacto. De hecho, nosotros tenemos... Eso es sin equipamiento. Equipamiento. Con equipamiento sería el doble. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Porque nosotros, inclusive el fondo para la construcción viene de Fonacide. Y hace 5 años eso migra, porque una de las buenas características, y hay que reconocer que un detalle importante de esa ley es que no se pierde el fondo si vos no usaste, se queda como reserva. Y tanto para el hospital no con el presupuesto general, si no usaste ya se quedó. Si no consumiste ya te llevó otro. Claro. Tanto el recurso financiero para el Hospital Barrio Obrero y para el Coronel Oviedo están asegurados con el Fonacide, en términos de equipamiento e infraestructura, y son algo así como 135.000 millones de guaraníes, de los cuales nosotros, en este último lapso de gerenciamiento del año, hemos utilizado la parte que corresponde a equipamientos como para direccionar hacia gastos que son urgentes ahora, ya que vamos a empezar con la infraestructura, y eso va a llevar 2 años, 2 años y medio, no vamos a comprar luego todavía equipos, y ese fondo que estaba previsto para la compra de equipos y demás, vamos a utilizar ya mientras para ir solventando otros gastos urgentes. Y eso forma todo parte de una ingeniería financiera que lo estamos haciendo en un equipo altamente técnico, que como vos decís, si todo es transparente y todo es visible y trazable, creo que va a contar con el apoyo de la ciudadanía, porque ¿qué es lo que la gente reclama? Que no hay transparencia, que no se muestran, que ganan las empresas amigas,
que nadie quiere participar porque tiene miedo de que se le cocine todo en el trayecto. Entonces nosotros queremos abrir las puertas y que todos vean lo que nosotros hacemos, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. También en una primera parte de la nueva administración, el ministro había mencionado varias situaciones de irregularidades administrativas. ¿Eso prosperó? ¿Qué pasó con eso, doctor? Bueno, nosotros al asumir el control, el doctor Julio Mazzoleni, obviamente en primer lugar estaba la cuestión de la deuda, que podemos profundizar después. Sí. Durante ese lapso lo que nosotros detectamos es la gran cantidad de medicamentos vencidos, pero eso ya es histórico, o sea, no pertenece a una administración en particular. Y tiene una explicación que es sistémica. Lastimosamente en el mundo, en insumos y medicamentos, hay entre un 5 y un 10% que se puede perder nomás luego por los cálculos. Está eso, digamos, dentro de los niveles tolerables. En nuestro país, en los últimos casi 12 años, se ha perdido casi por un valor de multimillonario que pasa fácilmente los 10 a 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando de, en el histórico, un vencimiento de insumos y medicamentos producto de una falta de estructura tecnológica, que es fundamental para administrar. O sea, imagínate nomás, ¿cómo yo voy a saber cuántas gasas necesito comprar si mi director de hospital no tiene la capacidad de saber cuántas gasas se usan en sus diferentes unidades, departamentos o servicios? Porque los que trabajan en esas unidades, departamentos o servicios no tienen la capacidad de guardar esa información y transferir. Porque están en el día a día y imagínate un médico o una enfermera que tenga que atender al paciente y encima tenga que contar cuántas gasas usó. Entonces, desde la base misma está el problema que hace que la administración central sea ineficiente. Pero eso es básico. Re básico. O sea, eso en cualquier empresa es control de inventario, sería. Control de inventario, pero no es, digamos, un hábito en salud pública el proceso administrativo, llevarlo al plano de que todos los directores de hospitales, jefes de servicios y departamentos conozcan los procesos administrativos de manera a ser más eficientes en la gestión. Y nosotros queremos ese aspecto también potenciar. El año que viene, sí o sí, todos los que son directores van a tener que hacer un curso de administración. Básico de administración, no hace falta que sea muy profundo, Claro, ni que claro. sea máster. Ahora, dos preguntas, doctor. O sea, esos medicamentos evidentemente no se usan. O se usaron en la cantidad que no fue calculada. Por ejemplo, si compramos... No, está bien, digo, o sea, desde el momento que esos medicamentos están vencidos, o sea, ¿cómo funciona el medicamento? O sea, ya pierde su eficiencia. Claro, a partir de que el medicamento... O sea, no se usaron esos medicamentos, se llegaron a usar. ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver... O sea, pues son dos cosas. Uno es eso y otra es la cuantificación monetaria de pérdida que estamos hablando, claro, histórica, que de hecho mencionás, pero ¿cómo se controla esa pérdida histórica? ¿Es descendente? ¿Es ascendente? ¿Cómo está eso? Es descendente, es decir, que se están controlando mejor y también, a ver, ahí hay factores determinantes que son importantes. Hay dos formas de perder los insumos y los medicamentos, por fecha de vencimiento y por mal cuidado, ya sea en el transporte, en el almacenamiento, se etcétera. rompió lo que fuera. Entonces, lo que hay que hacer es atacar esas debilidades. Lo que se está haciendo ahora es justamente buscar cuáles son los focos que nos llevan a la ineficiencia. El almacenamiento de los medicamentos, ¿cómo corregimos eso? Uno de los detalles es el pliego de bases y condiciones. Si vos me vas a proveer a mí de gasa, yo ya te digo a vos que vos no me vas a traer a mí las gasas. Vos vas a llevar a los hospitales en un contrato que va a ser abierto, que ya se aplicó, desde hace 5 años venimos con contratos abiertos, que significa que yo te pongo un mínimo que te voy a comprar y un máximo. Y te voy pagando de acuerdo a mi necesidad y a mi demanda. Antes, ¿qué pasaba de repente? Yo decía, voy a comprarte 50.000 gasas. El contrato decía que me tenía que bajar el 30% en un mes, otro 20% en 3 meses y el 100% en el año. Y yo tengo miles de gasas acumuladas. Y resulta ser que en vez de 50.000 yo uso 30.000 nomás. Y ahí 20.000 se vencieron. No para explicar así burdamente nomás un ejemplo. Entonces, mucho tiene que ver... Pero si se venía haciendo ya eso, doctor, no tendría que haber habido esa pérdida por vencimiento. Claro, pero ahí hay un... No, en realidad si vos ves el histórico, en los últimos 5 años de gestión se produjo la menor cantidad de vencimiento. Que si vos empezás a asociar, vos decís, bueno, evidentemente por el mejoramiento en los procesos administrativos, pero en el valor total es inadmisible que se pierda $1 millón o 100.000 guaraníes. Pero ¿qué pasa? ¿Y de qué valor hablamos en esto? ¿Por año cuánto es? Y por año aproximadamente, si hacen 12 años, tenés casi... Nosotros hicimos un cálculo, por ejemplo, a principios de año nos pasaba un informe que se vencieron
900.000 toneladas en principio, después bajó a 236.000 toneladas de insumos y medicamentos y tiene un valor casi de 15 a 20 millones de dólares. O sea, es mucho. Es una locura. Es tu hospital, el valor de tu hospital. Claro. El valor de tu hospital de Barrio Obrero. Y por eso es O sea, puede tener varios hospitales Barrio Obreros. Claro, si vos... Administrando mejor el control de inventario. Totalmente. Es que la gran debilidad dentro del proceso administrativo del Ministerio de Salud es justamente la capacidad de gastar de acuerdo a una necesidad real. Y esa debilidad es producto de la falta, uno, de formación, porque hay que reconocer que no todos tienen el conocimiento administrativo ni siquiera básico, porque no tienen tiempo, están ahí apagando incendios. Sí. Y por otro lado, la falta de infraestructura tecnológica fundamentalmente. Es inadmisible que haya hospitales que no tengan todavía forma de cargar lo que consumen cada mes para enviar a un sistema que ya tenemos que se llama CISIAP. El CISIAP es una herramienta que utilizamos para meter todos los medicamentos que se van usando. Y te muestra lo que tenés, dónde tenés y lo que usaste. Entonces, si vos ya no tenés un medicamento, puedes entrar ahí, mira, acá. Ahí entonces le llamás a la jefa de farmacia de ese lugar y traes. Pero eso no te maneja ni el 10%. A lo mejor porque no tiene tiempo, porque no le interesa, porque no está capacitado, por lo que sea. Pero lo que sí es que no funciona. Entonces, queremos insistir y vamos a implementar obligatoriamente la utilización de todas las herramientas que ya están luego. Y eso significa exigir a los directores de hospitales y responsables de dependencia a manejar las herramientas. Porque, ¿qué pasa? Yo fui director casi 10 años. A mí lo que me interesaba era que no me falte la botellita de agua ni el vaso para servir el agua. Me importaba nada si se cargaba o no en el CIPSIAP. Yo estaba desconectado de mi farmacia. Es decir, no tenía el histórico diario, ni el inventario diario, que es fundamental. No, era respuesta en base a la demanda. Doctor, se descompuso esto. Bueno, empecemos a buscar dónde. Doctor, me falta esto. Empecemos. Pasa que si no se carga, tarde o temprano te va a faltar el agua y el vaso. Así mismo. Entonces, acá tenemos que básicamente refundar la forma de gerenciamiento de la salud pública. Y eso significa aceptar que veníamos cometiendo errores, que el sistema es ineficiente y mirar aquí para adelante y hacer. Eso sí, hacer. Nosotros nos pusimos como un plazo de primera evaluación finales del 2019 como para buscar ya un porcentaje de eficiencia en los recursos. Calculamos que podemos mejorar con lo que vamos a hacer en un 20 y un 30% de eficiencia, que vamos a poder ser destinados a otros gastos. Eso es importante, doctor. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida con artículo 26.
Seguimos en compañía del doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, tocando un tema bastante álgido. Doctor, ahora vamos a la parte dolorosa, a la parte numérica. ¿Cómo es el tema de las deudas que tiene el Ministerio de Salud con el tema de los proveedores? La verdad que si me podés explicar del vamos a ser interesante porque está todo mezclado. O sea, hay una deuda pendiente, una deuda que se arrastra, una deuda futura, no está contemplado en el tema del presupuesto o evidentemente hay generación de órdenes de compra sin contrapartida presupuestaria. O sea, ¿cómo funciona ese tema? Bueno, recordarán que en abril del 2018, a principios del año, se certificó un monto de una deuda. Es decir, el Ministerio de Hacienda dijo, estas deudas yo certifico que existen. Reconocen. Reconocieron, ¿verdad? El monto es de 142 millones de dólares. Pero la deuda es más. Por supuesto que la deuda es más. O sea, mucho componente de la deuda quedó sin certificar. O sea, es una cuestión de falta de certificación nomás, no es una falta de desconocimiento o que la deuda no existe. Claro, claro. De hecho, nosotros no podemos desconocer las deudas siempre y cuando hayan documentos que establezcan vínculos contractuales entre el Ministerio y los proveedores. O sea, hoy estamos hablando de una deuda multimillonaria en dólares. Asimismo, de 142 millones, de los cuales se estableció el pago en un plan de cuotas de 10 millones de dólares al mes. Perdón, doctor, o sea, 142 millones es la certificada, para aclarar nomás. Para o sea, aclarar. La deuda total, estamos hablando, creo que está rondando los 300 millones de dólares. Sí. La certificada, que es un paso administrativo, digamos, estamos hablando de 140, o sea, que simplemente no es que la otra parte de la deuda no existe. Exacto. O sea, falta certificar o hay un procedimiento de certificación, lo que sea. Pues estamos hablando de una deuda multimillonaria, casi la mitad de tu presupuesto anual. Así mismo. Presupuesto general de gastos de la nación. Así mismo. Y el plan de pago de la deuda certificada es lo que se estableció como el pago de la famosa cuota de más o menos 10 millones de dólares al mes. Pues no van a llegar así. No, evidentemente que no vamos a llegar. De hecho, el plan es ir pagando en la medida que haya disponibilidad presupuestaria y durante los 5 años... Una disponibilidad presupuestaria aparte del Por tema de supuesto. pago de tu salario, aparte Por del supuesto. tema de tus insumos Totalmente, y una deuda que se fue generando fuera del presupuesto general. así mismo. No, de hecho va a ser imposible que nosotros paguemos las deudas quitando del componente de inversión de insumos y medicamentos. Por ejemplo, cada año se destina 170 millones de dólares para insumos y medicamentos. Es inconcebible que yo de ese monto quite para pagar la deuda, puesto que casi el mismo valor o un poco o mucho más de ese total de inversión es el equivalente a la deuda. Ahora, ¿cómo se llega a una deuda de 300 millones de dólares fuera del presupuesto general de gasto de la nación? ¿Se emitieron órdenes de compra sin contrapartida presupuestaria? La lógica te dice eso. La lógica te dice que se compró a crédito, Y básicamente. eso no existe. Si no está Y en en el teoría la presupuesto, ley lo que te permite es solamente elaborar las órdenes de compra si hay una partida presupuestaria que respalde, ¿verdad? Caso contrario, cometes una falta administrativa. Lo que pasa es que ahí entramos en una evidentemente... nebulosa. Y se doctor. entra en una nebulosa que evidentemente... O sea, yo compro sin licitación, sin nada, no, dame nomás y compro. No, en realidad lo que pasa es, a ver, quiero comprar 1000 botellas de agua. Pero no tenés presupuesto para pagar eso. Tengo, las 1000 botellas me cuestan 100 millones de dólares, pongamos así cifras. Sí. Pero yo tengo 30 millones. Ujú. Presupuestado. Presupuestado. Yo tengo 30 y necesito comprar botellas, vasos y celulares, ¿ok? Sí. Yo inicio los procesos administrativos, el pliego de base y condiciones, se publica, se levanta, se compite y se adjudica. Ahora, la firma del contrato yo la certifico con un monto que yo destino a ese contrato para activar el contrato. No sé si me explico. Es decir, que si yo tenía 30 y necesito comprar botellas y para la botella más necesito 100, de los 30 voy a usar 10 para activar este. Y necesito otros 100 vasos, distribuyo aquí otros 10 y otros 100 celulares y 10. Entonces, de mis 30 doy 10, 10 y 10. Con eso yo activo el proceso. Una feroz falta administrativa. Pero, O sea, ¿cómo se va a pagar? O sea, ¿y qué haces con eso? Ujú. Analizando así crudamente, lo que haces es que con tu presupuesto de 30 millones, tenés aquí 70 de déficit, 70 aquí, 210, que vos comprometés al presupuesto del año que viene. Entonces, ¿cómo sí, pero podés...? eso no existe, yo comprometo el presupuesto que viene si no está autorizado por Claro. el Congreso. Eso dice la ley. Pero de todos modos, o sea, sea como fuese,
a una feroz falta administrativa que me imagino. ¿Quién le controla a ustedes? ¿Contraloría? Contraloría, por supuesto tenemos una Dirección General de Auditoría. No, está bien, pero de Pero fuera. la Contraloría, claro, la O sea, Contraloría. hoy estamos hablando de una deuda de 300 millones de dólares del Ministerio de Salud que nunca se debió haber generado. O sea, si ustedes necesitaban comprar, es la famosa tema que tienen que pedir una ampliación presupuestaria, que se tiene que ir a pelear con el ministro de Hacienda para que le dé, para esto, para que se meta, para ir a pelear con el Congreso. Pero directamente generan órdenes de compra administrativa y con eso generan una deuda y patean la pelota para la administración siguiente que viene. Así mismo. Entonces vos tenés dos opciones ahí. O decís, el agua es imprescindible porque se me van a morir todos de sed, me importa nada la falta administrativa, yo le meto. O me voy al Parlamento y peleo, señores, hay una realidad, necesito 100 botellas y yo tengo para 10. O me dan o no se compra. ¿Me entendés? Pero así debería ser. La responsabilidad en todo caso tendría que ser del presidente o del Congreso, de quien sea. Pero con esa arbitrariedad de que, bueno, si no me dan el presupuesto, de todos modos, yo giro órdenes de compra administrativa sin contrapartida presupuestaria, genero una deuda de 300 millones, salgo del ministerio y después que se vea el que viene. Claro. Y yo me voy a mi casa tranquilo. Nosotros estamos ahora justamente tratando de entrar en una prolijidad administrativa en el sentido de no emitir órdenes de compra sin tener respaldo. Y eso nos ha obligado a nosotros a descomprometer y desobligar de contratos que tenían cierta previsión y calculando que de aquí a 6 meses no vas a utilizar ni el 50%, entonces estamos haciendo como una reingeniería financiera. Porque no queremos cometer el error de emitir órdenes de compra sin respaldo presupuestario, porque eso sería endeudar al país y entrar en una desprolijidad administrativa que nosotros no queremos entrar, ¿verdad? Entonces, en la que no queremos entrar. Entonces, acá vos tenés el escenario de una deuda que tiene un reconocimiento oficial con una certificación del Poder Ejecutivo y la deuda que se va a generar nomás luego porque va a ser insuficiente. O sea, vos estás ante dos escenarios administrativos que hay que corregir de la manera, digamos, que más convenga al país. ¿Y eso qué significa? Que nos falte ni el agua ni el vaso. Porque finalmente a las personas, ¿qué es lo que les importa? Que nos falten los antibióticos en los hospitales, en las terapias. Totalmente de acuerdo, pero entonces, dentro del marco de la legalidad. Claro, entonces, porque de todos modos dentro de esos 300 millones de dólares, o sea, ahí se cocina cualquier cosa, claro, o se puede cocinar cualquier cosa. Es que se presta para cualquier cosa. Entonces, lo que acá nosotros tenemos que hacer es ordenar administrativamente el Ministerio de Salud Pública, y es otro de los ejes para nosotros. ¿Y eso qué significa? La revisión de toda la deuda, la certificada ya está. Vamos a solicitar al Poder Ejecutivo que certifique el 100% de la deuda para decir realmente cuánto es lo que debe el Ministerio. Porque hoy tenemos que el Poder Ejecutivo en abril certificó 142, nosotros hemos detectado algo así como otros 150 y seguramente irán apareciendo otras y así vamos a tener un paquetazo que no vamos a poder nosotros cubrir con lo que se destina para la inversión en salud pública, porque básicamente estamos hablando de la mitad del presupuesto. Sí, estamos hablando de 850, que al final se te ejecuta 620 y vos ya estás debiendo 300 claro, de no sé, de cuántos años que estás arrastrando. Hablemos nomás de una microempresa, o sea, tenés dos alternativas para poder operativizar tu empresa, o hacer un crédito o pedir plata, o te endeudas de alguna forma. No, pero yo creo que primero hay que sincerarse, claro, doctor, primero hay que sincerarse de qué deuda estamos hablando, cómo se concibió esa deuda, fue necesaria, no fue necesaria, había una catástrofe nacional, había una emergencia, cómo se genera esa deuda fuera del presupuesto, firmando valecitos nomás. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, pues lo que queremos es mostrar el monto total de la deuda. De hecho hicimos un adelanto de aproximadamente 247 millones de dólares. Y lo más importante aquí es realmente ver si esas órdenes de compra representan bienes que fueron incorporados o servicios que fueron comprados o todo lo que significa haber incorporado algo al erario público. Y es un desafío importante y eso significa transparencia y nosotros estamos en ese proceso. A mí me sorprende que todavía no estén con Contraloría encima. No, de hecho la Contraloría... Estamos hablando de 300 millones de dólares de una deuda que apareció, que jamás debió haber aparecido porque no está en el presupuesto general de gasto de la nación. Y los que concibieron esa deuda para el erario público deberían estar procesados. Así nomás sencillo es. Después tendrán que dar las explicaciones. No, hubo una emergencia, genial, pero tienen que estar procesados.
Entonces, ¿para qué está la ley si al final van a hacer nomás lo que quieren y van a firmar nomás un valecito Claro. a lo que a ellos mejor les parece o como tiene que ser? Y justamente esa es la discusión eterna en relación a ciertos colegas, ¿verdad? Es muy fácil ponerse en la posición, sí, necesitamos agua y yo voy a comprar y no me importa si hay o no hay plata, que se vea después el que viene. Yo creo que esa no es una forma de administrar el Estado, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos haciendo es responsablemente juntar todos los documentos para proceder a una evaluación seria y a partir de ahí activar los mecanismos y obviamente las responsabilidades se van a deslindar. Porque hoy nosotros estamos viviendo, entre comillas, lo que algunos llaman el desabastecimiento global, que no es así. Estamos viendo déficit en muchos insumos y medicamentos porque no tenemos recursos financieros para poder comprar. ¿Por qué? Porque no se previó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahora? Y lo que estamos procurando hacer es una reingeniería financiera para que no me falte por lo menos en terapia, en internado, en urgencia. Pero más allá de eso está la responsabilidad de saber cuánto es lo que debe, en qué condiciones se asumieron esas deudas y si fueron deudas asumidas en condiciones de irregularidad, pues tiene que pagar las consecuencias del que la asumió. Desde el punto de vista del sector público y desde el punto de vista del sector privado. Porque cualquiera de estas empresas saben perfectamente que están asumiendo un compromiso fuera del presupuesto general de gasto de la nación, fuera de la ley aprobada por el Congreso y por el presidente, saben lo que se están exponiendo. O sea, no son tontos los empresarios que están detrás de este tema y detrás de este rubro. Y hoy resulta que vienen tranquilamente, nos deben 300 millones. Exacto. ¿Cómo se concibió? ¿Cómo fue? O sea, para mí los responsables son los dos. El que firmó la orden de compra, el valecito del Ministerio de Salud y el empresario que proveyó sabiendo que eso no tenía contrapartida presupuestaria. Claro, lo que pasa es que ante eso pues se antepone la necesidad en salud. Es el argumento. Pero ¿verdad? ¿quién dice eso? Y dice la autoridad que en ese momento ejerce el rol de regulador de todo O sea, el está sistema por de salud. encima del Congreso, por encima del presidente y por encima Claro de que no, todo. nadie está por encima de las leyes. Y ese es el grave problema en que muchos no quieren reconocer Cualquiera debe decir, se ¿sabe que cometieron- hay una emergencia o todo lo que sea? Voy a llevar un papelito, por lo menos le voy a hacer firmar al presidente o le voy a hacer firmar al Congreso, reconózcanme esto. Claro. Porque al final, o sea, es uno el que va a ir procesado. Totalmente. O sea, si no volvemos a la gran Boidanich, no, después de 9 años se dio cuenta que no tenía presupuesto para hacer su trabajo. Y hoy está a punto de ser imputado y procesado. Así mismo. No, de hecho te cuento. Nadie le obliga a nadie a ser funcionario público, es lo que siempre hablamos. Claro. Entonces, si no tienen las herramientas, digan, protesten esto y después se tienen que ir a su casa, porque si no van a ser cómplices. Así mismo. No, de hecho eso, a ver, cuando uno despliega todos los procesos administrativos, se da cuenta de qué tipo de procedimientos se llevaron adelante. Y eso, obviamente, amerita un informe y, evidentemente, también los mecanismos de activación para deslindar la responsabilidad. Nosotros somos perfectamente conscientes de eso. Desde que nosotros asumimos, no hemos emitido una sola orden de compra sin respaldo presupuestario. Y eso ha significado que en algunos hospitales dejáramos de tener ciertas cosas que no entran dentro de lo básico, pero de lo que formaba parte del inventario. ¿Por qué? Porque también asumimos la responsabilidad de decir la verdad. Y a partir de ahí es que nosotros peleamos para que el año que viene podamos contar con el 100% de lo que habitualmente se destina a la compra de insumos y medicamentos y aparte plantear el pago de las deudas certificadas y las que justifiquen. Porque te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos una denuncia ante la Fiscalía de la emisión de órdenes de compra, de órdenes de trabajo para transporte de insumos y medicamentos por 980 millones de guaraníes. Eso está en proceso ahora. ¿En qué consistió, digamos, el delito? Y en el hecho de que nosotros ya habíamos asumido y gente del equipo de insumos estratégicos llevaba para la firma a los que estaban antes para poder emitir órdenes de compra y traer acá y obviamente meternos en el paquete para que podamos emitir los pagos, ¿verdad? Sí. Eso se detectó y elevamos la denuncia a la instancia que corresponde, activamos los mecanismos internos y externos y eso está en proceso, ¿verdad? Y así como detectamos esa irregularidad gigantesca, también todo lo que se vaya después presentando se va a presentar en la instancia que corresponde. El doctor Julio Mazzoleni fue claro al respecto. Aquí nadie va a apañar absolutamente nada. Aquí lo que haya que denunciar se va a denunciar. Y lo que nosotros queremos hacer es justamente mostrar cuál es la realidad desde el punto de vista de qué es lo que la salud pública puede dar, en condiciones de qué está para dar eso.
Y ahí entra un componente fundamental que es el planteamiento de qué modelo de salud pública lo queremos, porque siempre vamos a estar con esto. Siempre vamos a estar con esto si nosotros no cambiamos el modelo de financiamiento. El IPS invierte 1.400 millones de dólares para el 22% de la población. Y nosotros 900 para el año que viene, 950 millones de dólares para los 7 millones. 30% de los que consultan en salud pública tienen seguro. Generan costos, pero esos costos no son imputables porque no existe un sistema que nos permita saber quién es quién. Perdón, estamos hablando, doctor, 900 y ponerle un promedio que es lo que va haciendo año a año, que es lo que te regulan, de 70-75%. Estamos hablando de 650 millones, lo que va a ser tu ejecución presupuestaria. Y sobre eso tenés que pagar el tema de salario y pagar el tema de medicamentos. O sea, pero me imagino que ustedes no van a ser tan tontos, digo la palabra, en generar todo este tipo de órdenes de compra sin contrapartida presupuestaria. Y resulta porque tarde o temprano alguien va a terminar la cárcel con este tema. Totalmente. No, nosotros vamos a hacer lo que mencionaste hace rato, con argumentos técnicos pelear por lo que realmente se necesita, en tanto y en cuanto el modelo de financiamiento sea como el que tenemos, que es incremental. Es decir, yo necesito comprar esto y te llamo y te pido y el Parlamento todo me da. Claro, entonces, es lo que debería hacer, para eso está. Si no, el ministro de Salud está por encima del presidente de la República, está por encima del Congreso y le pasa por el quinto cuerno lo que sucede. Exacto, y eso nosotros no queremos entrar en esa lógica. Porque justamente esa lógica administrativa es la que termina finalmente haciendo que el sistema colapse. Porque acá nosotros creemos que si aplicamos tecnología en los procesos administrativos, si formamos a los gerentes para que sepan que aumentar camas no significa poner 2, 3 más, sino mejorar tus condiciones internas para que no haya eventos adversos, y en vez de retirar tu hemograma en 3 días, retirar al día siguiente y liberas 2 días de cama, y así otros tantos criterios, mientras eso no ocurra, no vamos a poder nosotros mejorar. Y a la par tenemos que plantear la forma de financiamiento. En otros países la gente contribuye. El IPS, sería ideal que todos contribuyamos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en el Brasil? La gente que puede contribuir de alguna forma, y sin entrar a tallar la formalidad o la informalidad en sus trabajos, lo hace. Y el Estado se encarga solamente de aquellas personas que no pueden o no tienen poder adquisitivo como para entrar en la cuota. Eso se llama modelo contributivo. ¿Qué pasa acá? Nuestro sistema de salud permite que todos, sin distinción de clase social, tengan lo que hay en el sistema público. Y vamos al ejemplo del hospital cardiológico. En el sector privado el cateterismo cuesta aproximadamente entre 70 y 100 millones. Los seguros privados te cubren el 20, el 30%. Todos terminan yéndose al Hospital San Jorge. Porque nosotros tenemos, por constitución y por ley, la obligación de asistirle a todos, sin importar que esté o no asegurado. Porque tenemos el diciembre del 2009... Una cosa es eso y otra cosa es la malversación de fondos. Claro, yo te estoy hablando del sistema sin entrar a analizar la ineficiencia, la malversación, todo lo demás. Si nuestro... O sea, alguien tiene que hacerse responsable, no me digo. Y el ministro de Salud se está abrogando potestades por encima del Ejecutivo y por encima del Legislativo, que esa es la única parte que yo no entiendo. Después el resto de las otras cosas entiendo. Ahora, que se abrogue potestades que no le corresponden, constitucionales, y no sé, tiene que tanta combu. De hecho, la ley 1535 de Administración del Estado claramente dice que uno no puede comprometer si no hay partida presupuestaria. Es el ABC. Y es más, estas empresas privadas que entran en esa misma situación saben perfectamente que no hay contrapartida presupuestaria. Entonces, ¿hasta qué punto están todos en complicidad con esta situación? El tema humano yo lo entiendo, pero tienen que tener algún tipo de autorización justamente para que no se preste a negociados. Y eso es elemental. De hecho, lo que nosotros queremos justamente es cambiar, y hablamos de reorganizar toda la cuestión administrativa, haciendo que todo sea transparente y a la par, obviamente, deslindar la responsabilidad. O sea, nosotros no vamos a tapar nada irregular, pero necesitamos cambiar 180 grados el modelo de gerenciamiento administrativo del ministerio. Y dentro de ese cambio está el debate de cómo vamos a financiar. Es insostenible el modelo nuestro a largo plazo, porque yo te voy a dar un ejemplo. El cáncer. Entiendo el punto que vas a desarrollar, doctor. Ahora, ¿con quién se debate y se discute eso
en una conversación totalmente sincera y expuesta con nuestras posibilidades económicas reales, etcétera. Sí. ¿Con quién se debate eso? Bueno, nosotros tenemos ahora un equipo que se está encargando de la reforma de la salud pública. Ese equipo tiene integrantes con un perfil de economistas, abogados, médicos, especialistas en economía de la salud. Y estamos preparando lo que sería el documento para iniciar el gran debate. ¿Y quiénes deberían participar? Sí. La ciudadanía, Claro. obviamente. ¿Cómo? A través de los municipios en sus consejos locales de salud, o la ciudadanía organizada, o todas aquellas personas que se sientan representantes de algún componente social que sea afectado en su salud. Por ejemplo, tenemos muchas agremiaciones de pacientes con enfermedades inmunológicas, con enfermedades con cáncer, etcétera, etcétera. Todas esas personas van a participar. Por otro lado le tenés al Parlamento, por otro lado obviamente al Poder Ejecutivo, que tiene que dar el respaldo, es decir, el presidente, y en este caso nosotros contamos con el respaldo del presidente de la República para iniciar la reforma de la salud pública. Después obviamente están los sectores que tienen que ver con la prestación de los servicios privados, los mixtos que serían las universidades, es decir, todos los actores de la sociedad que de alguna u otra forma incidan directa o indirectamente en lo que es la salud. Y ahí entramos en forma directa a los prestadores de servicios y de forma indirecta a los que construyen las políticas sociales dentro de las cuales está la salud, deben participar de este debate sobre una base de un sinceramiento. ¿Y qué es lo que es el sinceramiento? Es decir, señores, este modelo no va a resistir. $1.000 millones todos los años, pues sumado todo lo que se recibe en forma de donaciones o de aportes, sumamos 1.000 millones al año para salud pública. Esto no va a aguantar, es imposible, porque nosotros, si vos empezás a hacer el histórico del 2003, lo que se gastaba en el 2003 era 150.000 millones para insumos y medicamentos, y ahora tenés 170 millones de dólares, o sea, prácticamente creció 10 a 12 veces, y aún así sigue siendo insuficiente. Pero a la par de cambiar el modelo, tenemos que hacer todo lo que vos mencionaste hace rato: limpiar, ordenar, deslindar responsabilidades, asumir las responsabilidades y ceñirnos estrictamente al marco jurídico legal en la administración. Y decir, señores, esta es la situación, no hay otra. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, y ahí vamos a ver la sensibilidad de nuestras autoridades, de los parlamentarios, de todos quienes tienen poder de decisión política, Claro. de entender. Y de hecho nosotros este aumento que conseguimos, el 12%, es una prueba para nosotros positiva, en el sentido de que interpretaron el mensaje que le transmitimos desde el punto de vista de que es imprescindible invertir en atención primaria en salud. Obviamente que ese aproximadamente 11% de aumento para el año que viene es insuficiente, pero es el inicio, porque también la gente tiene que ver en contrapartida lo que va a brindar como salud y lo que justifica el gasto. Pues si yo me voy nomás y le digo, quiero comprar 100 botellas de agua, pero al final, mitad de año, vos no compraste ni la mitad. Entonces, ¿qué? Pero fíjate al punto de incoherencia que llegamos, doctor. Porque el presupuesto general de gastos de la nación no es otra cosa que mi bolsillo derecho. Y dentro de mi bolsillo, no, voy para jugo, voy para un sanguchito, o sea, entonces, dentro de esa torta, a ustedes le asignan un monto, que ustedes después tienen que pagar el tema de salario, que me dice que más o menos un 60-65%, después está todo el tema de medicamentos y compañía. Y después, en las otras dependencias, también tienen sus presupuestos, pero esos presupuestos otra vez, de esas otras dependencias, contemplan un apartado de seguros VIP, que es el mismo punto y el mismo servicio que ustedes brindan. Entonces, para el resto del pueblo, vamos a salud, pero se asigna también un monto para los seguros VIP de los mismos funcionarios públicos. Aparte, es una locura, no tiene sentido. En todo caso, destinen ese monto del seguro VIP de los funcionarios públicos de cada uno de los estamentos, porque hay muchísimos estamentos públicos hoy que tienen su apartado aparte, perdón la redundancia, del tema del seguro VIP, que tendría que ser un fondo que va al Ministerio de Salud, que es el encargado de brindar justamente todo ese servicio. Entonces entramos en una incoherencia total. A ustedes les recortan o no le dan todo, pero resulta que a otros estamentos o al Poder Judicial o a quien sea se le está dando
aparte para pagar un seguro VIP por fuera de lo que debería de ser el servicio que el Estado mismo debería brindar a sus mismos funcionarios públicos. Bueno, y sobre eso es que también nosotros tenemos que dialogar y conversar. Y eso forma parte del debate y la discusión. Y para eso hay que remitirse a una ley medio muerta, que es la ley 1032 de la creación del Sistema Nacional de Salud, que se promulgó en 1996. Y habla de la conformación de un Consejo Nacional de Salud, del cual se desprende un comité ejecutivo que debería constituir el Fondo Nacional de Salud, el Seguro Médico Nacional y la superintendencia que ya está, ¿verdad? Y ese Fondo Nacional de Salud se debería estructurar y ahí deberían ir todos los recursos financieros que se destinan en salud en Paraguay, que orillan los 3.000 millones de dólares si juntamos todo lo que se gasta en el sector público y privado en salud en Paraguay. Y decir a las dependencias adheridas al sistema público esto, a las que nos brindan ciertos servicios esto, etcétera, etcétera. Cómo funciona en otros países. Pero vos te diste cuenta de la incoherencia que hay. A ustedes no le dan todo, pero a otros estamentos públicos, igual que ustedes, con funcionarios públicos, resulta que sí le dan. Para el mismo servicio que ustedes brindan, pero en la vereda de enfrente. Claro, lo que pasa es que ahí hay un componente de decisión de querer irse o no al sector público. Entonces ahí los que tienen esa posibilidad de tomar esas medidas deciden, yo no quiero irme al sector público, yo prefiero pagar. Y que se vaya de su bolsillo, no hay ningún problema. Claro. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar seguro VIP para los funcionarios públicos? Esa es la parte que es totalmente incoherente. O sea, el pueblo tiene que estar financiando al Ministerio de Salud, pero también tiene que estar financiando el seguro VIP de los mismos funcionarios públicos para irse a otro hospital y a otro sanatorio. ¿No tiene lógica esto? No, de hecho, mira, el sistema de salud en Paraguay es como catastro, o sea, tenemos terreno en 3, 4 pisos. Tenés por un lado el IPS y hay personas que teniendo el seguro del IPS vuelven a tener otro seguro y al mes te pagan casi el doble. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con el IPS. Esa misma gente después en un porcentaje se va y consulta en el sector público porque les es más fácil conseguir una endoscopía en un hospital público, increíblemente, que en el IPS, y eso cito de ejemplo, después tener ecocardio, una otra cirugía. Es decir, por eso es importante empezar, y nosotros queremos debatir sobre qué modelo de salud pública. ¿Cuándo van a empezar ese debate? Y nosotros vamos a arrancar eso el 1 de enero del 2019. Señores, vamos a una pausa y volvemos enseguida con artículo 26. Seguimos con el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, acá en artículo 26. Estábamos hablando
¿De qué sistema de salud queremos para el país, doctor? Así mismo. Nosotros vamos a impulsar fuertemente la reforma que en esencia significa simplemente el cumplimiento de una ley que está vigente, que es la ley 1032, a través de la cual se crea el Sistema Nacional de Salud y que contempla, realmente es una ley que ajustando ciertos detalles es justamente la que necesitamos para iniciar el gran cambio. Contempla la conformación de un Consejo Nacional de Salud en el cual participan todos los sectores. De ese Consejo Nacional se desprende un comité ejecutivo que debería estructurar el Fondo Nacional de Salud, que básicamente es decir cómo todo lo que Paraguay gasta en salud se va a utilizar, de qué manera se va a utilizar, articulando con el sector público y privado. Por supuesto también se crea el Seguro Médico Nacional, que en esencia debería ser para las personas que no puedan aportar, porque finalmente la transformación del modelo implica un cambio en el modelo de gestión de los servicios de salud y un cambio en el modelo de gestión de financiamiento. Y debería apuntar a un sistema mixto, que sea contributivo y no contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no deje de aportar a través del presupuesto, pero que también las personas puedan aportar. Imaginemos el siguiente escenario, que todos empecemos el gran debate y nos pongamos de acuerdo en que el IPS va a ser el órgano recaudador de todos los que puedan aportar. No hablemos de la formalidad y la informalidad. Imaginemos que todos entramos en la formalidad. Okay. Entonces, todos aportan al Instituto de Previsión Social y el IPS se encarga de distribuir a los servicios que dependan del Ministerio y del IPS para brindar esos servicios a la mayor cantidad de gente. Nosotros podemos integrar sectores al sistema único o suscribir sectores. ¿Qué implica eso? La diferencia está en que el que se integra va a tener que ajustarse a nuestras normas y procedimientos, tanto administrativos como políticas de salud, y el que se suscribe va a tener que vendernos servicios que nosotros le vamos a decir cuáles son, lo que queremos. Y todo eso, imagínate, si se tiene el control con el financiamiento para decir, bueno, vamos a comprar realmente lo que hace falta, a esta región sanitaria le vamos a destinar esta cantidad de recursos financieros para que maneje su población, a esta región lo mismo, es decir, a la par implica un proceso de descentralización operativa y administrativa. Porque hoy el modelo es centralizado y obviamente tu necesidad allá en Puerto Limpo no es la misma que en Alto Paraná. Sin embargo, yo tengo que esperar que ambos junten el mismo pedido para yo procesar en un solo proceso administrativo la compra de eso que necesitan ellos, ¿verdad? Entonces, la gran transformación de la salud pública en Paraguay implica caminar hacia un sistema único de salud que no es una hegemonía por parte del Estado de todos los servicios de salud, sino el ordenamiento desde el punto de vista normativo de la prestación de los servicios y la complementación de los servicios. Por ejemplo, nosotros en la práctica ya tenemos convenios con el IPS. Hay lugares... ¿Qué significa ese convenio? ¿En qué consiste? Y consiste en que, por ejemplo, si el IPS no tiene insumos o medicamentos, nosotros le proveemos, a condición de que nos devuelvan. ¿El IPS tiene más plata que ustedes? Sí. ¿Y, y te señalo nomás los ejemplos. Puedes hacer después tu análisis de si está bien o no está bien, pero te explico en qué terreno nos movemos hoy. Así también existe infraestructura hospitalaria en la que nosotros compartimos recursos humanos para que la población de cobertura consulte ese lugar sin distinción de su condición de asegurado o no, asegurando de esa manera la provisión del servicio que quiere o que busca la ciudadanía. Y eso es complementar. Ahora, vos me decís... O sea, después IPS te paga por eso. Claro. Ok. Pero ¿qué pasa? Esa es, digamos, la relación formal. Pero hay otra relación informal que es que el ciudadano paraguayo, independiente de que tenga uno seguro, tiene el derecho a consultar al sector público y recibir el servicio que se va a buscar. Y 30% de los que consultan en todo el sector público, dependiente del Ministerio de Salud Pública, es asegurado. Y ese 30% genera un costo. Pero de ese 30% ni un 5% hay de recupero de la inversión. Bueno, entonces no te paga todo. Pero por eso te digo, hay dos escenarios. El escenario formal de los convenios, que crea un canal de colaboración. Sí, pero vamos a hablar del real nomás. No, decir, no, claro, o sea, lo que pasa es que te estoy hablando más o menos ejemplificando si logramos concienciar. Ustedes atienden al 30% de los asegurados de todo. IPS. IPS y todo lo que tienen seguro. Ok,
y no recibís en contrapartida el 30% de lo que vos estás atendiendo a las personas que tienen ese seguro. Así mismo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no existe un sistema que te permita identificar a Julio Rolón, que ya tiene IPS. Que tiene IPS o cualquier seguro, que ingresa en el circuito y que al salir genera un costo que se imputa ya directamente a su servicio. Porque además de no tener ese sistema, ese software, no tenés tampoco el convenio firmado de que así va a ser. Entonces acá lo que hay que hacer es articular en varios niveles. Por un lado, ponernos de acuerdo en que aquellos que son asegurados del IPS y generan costos al sector público, asegurados del seguro privado que sea, que generan costos, después los devuelvan. ¿Entendés? Entonces, eso forma parte también de la gran transformación que tenemos que hacer, porque hoy el sistema público nuestro de salud, que nadie entiende cuando te vas a otro país y le hablas de cómo es, te dicen, pero es imposible sostener. Pero si yo repaso estos números, doctor, o sea, estamos hablando de locura. El presupuesto general es 850 millones de dólares, de los cuales vos ejecutás más o menos 620, que es mal llamado ejecución, que es lo que te desembolsan. O sea, de acuerdo al flujo de caja del Ministerio de Hacienda. De eso resulta que hoy estás arrastrando una deuda espuria, porque esa es la palabra, de 300 millones de dólares que jamás se debió haber contraído y que se contrajo ilegalmente, porque está fuera del presupuesto general de gasto de la nación. De eso, otra vez, si le sumamos que parte del presupuesto general otra vez se destina a un servicio similar al que ustedes brindan para los funcionarios públicos, estamos hablando de 130 millones de dólares que dentro del presupuesto general de gasto está destinado para el seguro VIP de ciertos funcionarios públicos que no quieren irse a los servicios públicos. Y ese 130 millones de dólares sale del mismo bolsillo, o sea, del pueblo. O sea, vos tenés acá 850 y 130 tenés en seguros VIP de otras entidades del Estado que destinan al mismo servicio que vos estamos hablando de más del 15% de tu presupuesto está destinado a seguros VIP para que se vayan a otro lado. En lugar de destinarte 130 millones de dólares más a vos, digo, como Ministerio de Salud, justamente para cumplir con el rol que se les compete constitucionalmente. Claro. O sea, el mundo al revés de esto. Por eso es que nosotros tenemos que reformar el sistema de salud pública en Paraguay, porque la reforma de la salud pública implica el debate sobre todos estos aspectos. Porque, ¿cuál es la situación hoy? Nosotros tenemos básicamente, como para entender los 4 grandes subsistemas, el Ministerio de Salud Pública, el IPS, el sector privado y uno mixto, que son las Fuerzas Armadas, gobernaciones, municipios, universidades. ¿Por qué mixto? Porque reciben partidas presupuestarias del Estado, pero tienen administración, digamos, autónoma. O sea, nosotros no podemos entrar ahí a vigilar sus procesos, salvo que infrinjan las normas y programas de salud, etcétera, etcétera. Esos 3, tanto el IPS, el sector privado como el mixto, generan carga al Ministerio de Salud Pública, pero a la inversa no ocurre. O sea, nuestros pacientes no son asegurados, no se pueden ir al IPS. Tampoco pueden entrar en Asismed o en Santa Clara o en el Británico. Se puede ir a clínica y no van a hacer a lo mejor un favor, pero finalmente, como es arancelado también clínica, aunque sea mínimo, hay un gasto de bolsillo. Entonces, nosotros tenemos que transformar el sistema de salud pública en Paraguay y ponernos de acuerdo en qué modelo queremos para no tener esta diferencia entre personas de primera, segunda y tercera categoría. O sea, ¿por qué los humildes compatriotas tienen que chuparse ciertas mandarinas y otros no? Es la gran pregunta que todos se hacen, ¿verdad? Básicamente... Pagando todos. Pagando todos lo mismo, porque... mientras el sistema no sea contributivo, es decir, que yo no pague de mi bolsillo... Porque yo le estoy pagando, yo Juan Pueblo, le estoy pagando a través del presupuesto general de gastos a estas otras entidades del Estado 130 millones de dólares para que se vayan a un seguro privado más chuchi, en lugar de destinar ese mismo monto al servicio del Ministerio de Salud, que constitucionalmente tiene que ocuparse de esa necesidad. Así mismo. No, de hecho, por eso te digo, es tan... Cuando vos analizás el modelo de financiamiento de la salud pública en Paraguay, te das cuenta de que es un archipiélago lleno de islas, no hay puentes, o sea, no hay una lógica, ¿verdad? Y eso va más allá del deseo de que todos los paraguayos tengan el mismo antibiótico, el mismo quimioterápico, porque ese no es el problema.
El problema está en cómo financiás el servicio de salud, porque vos podés con sendos enunciados decir, vamos a llegar a todos los paraguayos hasta el último rincón con la salud pública. ¿Y dónde va a quitar la plata para financiar eso? Sacar los 130 millones de dólares de nada. No, entiendo lo que estás planteando, pero te digo nomás de manera genérica. Esto nunca, yo te soy sincero, esto nunca se planteó de una manera muy sincera y abierta. No, Decir que otra vez estamos pagando 130 millones de dólares aparte del Ministerio de Salud para brindarle un servicio que van a ir a un consultorio o a un sanatorio privado. No tiene mira, sentido, pues. Este es el primer programa probablemente en el que se empieza a debatir y pongamos que este es el inicio del debate de la transformación de la salud pública y empecemos por el modelo de financiamiento, porque no hay mucho secreto en el modelo de gestión hospitalaria. Eso es mundial, atención primaria en salud, red integrada e integral de servicios, es decir, unidad de salud de la familia, hospitales de menor a mayor complejidad, especializados. Eso tiene que funcionar todo en red y eso no hay secreto ahí. La diferencia entre los países que brindan buenos y malos servicios está en el modelo de financiamiento. Y agarremos Uruguay, 3,5 millones de habitantes. Ellos hace 10 o 12 años decidieron que todos aportan a un Fondo Nacional de Salud y de ese Fondo Nacional de Salud se distribuye a las entidades de salud del Estado y a lo que ellos llaman las mutuales, que deben suscribirse al Estado para ofrecer servicios, para ser beneficiarios de ese fondo. ¿Qué implica eso? Que cada estamento de salud tiene que conquistar a sus adherentes. Entonces yo, Julio Rolón, veo la cartera de servicios, me voy al uruguayo, ¿verdad? Entonces veo, tengo las mutuales y tengo los establecimientos de salud que antes eran del Estado, que siguen siendo del Estado, se llaman las ACE, Administración de Servicios de Salud del Estado. Yo veo que no hay mucha diferencia, ¿por qué? Pues mejoró el Estado en su infraestructura, entonces yo me suscribo a este, y yo entonces me suscribo y la gente del Fondo Nacional de Salud sabe que yo me suscribí a este sistema y lo que yo aporto todos los meses se va ahí. Entonces ellos me vigilan mi salud, me dan servicios de salud por una opción que yo tengo. En Paraguay, yo te pregunto, si vos querés dejar de aportar al IPS en salud, ¿podés hacerlo sí o no? No. No, hay una obligación. Al no poder hacer lo que te planteé, vos para asegurar la salud de tu familia, contratás un seguro privado, que es lo que hacen muchas empresas. Casi todas las grandes empresas tienen, aparte del IPS, que es una obligación, otra vez el seguro privado. Y hay una superposición de gasto ahí. ¿Pero por qué hacen eso? Porque nadie se va a ir a una consulta con un pediatra, un ginecólogo, siendo un gerente de un banco, porque eso es lo que piensa, pues hay una especie de estigma sobre los servicios, entre comillas, Y que no hay públicos. problema que se vaya, que pague su bolsillo nomás. Claro, pero el problema de fondo es... Lo que está mal es que el pueblo le esté financiando eso. Claro. Eso no es lo que está mal. No, Vos por fíjate, supuesto. me estaba hablando, IPS, todos aportan que esto y lo otro. Les cargan a ustedes un 30% aproximadamente. Por arriba, por abajo, formal, no formal, con convenio, sin convenio, como que vos le quieras llamar. Y de eso otra vez, al no devolverte a vos, ellos se quedan con un flujo. Es el famoso flujo de IPS, que tanta plata tiene por el otro lado, y después otra vez, al final, termina convirtiéndose en un negocio financiero, porque están viendo a qué banco financiarles, a qué banco apoyarle, dónde depositar, cómo depositar. Y entonces se olvida de su rol principal, que es salud, y se convierte en un negocio financiero, donde todos otra vez están mamando el mismo lugar. Claro, lo que pasa es que hay que revisar la Carta Orgánica. El presidente de la República dio una directiva clara de iniciar el proceso de transformación y eso implica trabajar cerca con el Instituto de Previsión Social. Y en la práctica, ¿cómo se va a ver eso? Y que si el instituto tiene previsto la construcción de un hospital, el ministerio va a participar en la oferta de servicios para no superponer después nuestra cartera de servicios en esa zona. Que ya es, digamos, una señal de que vamos a ir, pero la base de la transformación se va a dar en la conversación que vamos a tener que tener con todos los sectores. Y yo creo que nadie se va a oponer a transformar nuestro sistema de salud, que evidentemente está perimido. O sea, no puede ser hoy que una persona esté denunciando que falta una jeringa y a menos de 10 kilómetros haya un hospital que le esté dando una ampolla de 50 millones de guaraníes cada 15 días para una quimioterapia. Tiene derecho a recibir tanto la jeringa de 1.000 guaraníes o menos, 200 y, como el medicamento de 50 millones. El usuario debe recibir el servicio y es a nosotros la responsabilidad de gerenciar que tengamos la jeringa y el medicamento de 50 millones. Pero la base de todo esto está en el modelo de financiamiento. Y el modelo de financiamiento empieza discutiendo sobre estos aspectos que vos decís. ¿Cuánto gasta el Paraguay? La primera gran pregunta
que nosotros vamos a formular es ¿cuánto gasta el Paraguay en total en salud? 3.000 millones aproximadamente según un reporte. Hoy el 7,3% del Producto Interno Bruto de gasto en salud en Paraguay, pero solamente 3,3% es salud pública. Sigue habiendo gasto de bolsillo. ¿Por qué? Porque es insuficiente todavía. Entonces, yo creo que aquí, y el equipo está trabajando fuertemente en eso, es lo primero que hay que hacer es saber cuánto nos cuesta la salud. Nadie está en condiciones de decir hoy cuánto me sale un paciente con cáncer de próstata, desde el inicio hasta el final del tratamiento. Yo puedo ir a evaluar, pero eso no está en documentos, así yo no puedo apretar un clic y tener ahí, cáncer de próstata, de inicio al fin. Yo creo que eso es importante, doctor, lo que está mencionando, pero yo creo que ese es un segundo paso. El primer paso es dejar de subsidiar una cantidad de situaciones que se dan, en donde se le carga a ustedes los costos financieros y otros se quedan con el beneficio financiero y al final se termina con un feroz déficit y se malversa fondos, por llamar de alguna manera, porque es realmente eso, de nuestro bolsillo, 130 millones de dólares en seguros VIP para los mismos funcionarios públicos. O sea, arreglando esos números así macro, ustedes van a tener hoy un mayor presupuesto para ir cumpliendo eso. Paralelo a eso después, ver todas las otras cuestiones, ver cuánto cuesta esto y lo otro, pero primero es ordenar esto. El tema de la gente del IPS. Claro, si el 30% de los asegurados de IPS van a traer al Ministerio de Salud y IPS no les reconoce a ustedes, por supuesto, ahí tiene el superávit financiero que tiene IPS y después no sabe qué hacer con tanto dinero y comienza a hacer especulaciones financieras en el sistema bancario local. Es muy sencillo esto. De hecho, nosotros, para dar inicio a toda esta transformación, vamos a darle estructura tecnológica a 30 hospitales, de manera a poder inclusive, y vamos a empezar también ya a debatir sobre, no debatir, sino hablar cuándo vamos a implementar el control de los pacientes. Es decir, que Julio Rolón, al entrar en el circuito del sector público, se sepa cuánto generan gasto y si tiene o no un seguro y a quién se le imputa o no. Por lo menos un porcentaje. Y eso forma parte de la negociación. Obviamente que todos los problemas tienen una misma línea de partida, pero habrá otros en los que habrá que poner mayor énfasis. Eso que vos estás mencionando, obviamente que es algo que hay que analizar y tratar de corregir si tienen la predisposición, ¿verdad? Porque nosotros podemos plantear... Acá no es el pueblo que tiene que tener la predisposición, doctor. No, en el sentido de que los 130 millones que se destinan a seguros VIP dejen de destinarse a seguros VIP y tienen que dejarse de... que no lo van a hacer más. Son funcionarios públicos que usan el sistema público de salud. Ahí se van a interesar que el sistema público de salud funcione. Claro. De hecho... O si no, ¿qué interés tendrían? Sí, por supuesto, a mí no me va a importar si de todo modo que se hunda, total, yo me voy al sanatorio de enfrente. Claro, o sea, claro que no voy a tener un interés. Y esa es una debilidad. La debilidad del sistema de salud hace que existan estas situaciones, ¿verdad? Que y encima otra vez... Es inmoral que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Claro que es inmoral. Te doy un ejemplo. Yo, Julio Rolón, yo no tengo seguro médico. Yo no tengo seguro médico. Ahora salgo del IPS y ya no tengo, o sea, estoy saliendo del IPS. ¿Y qué hago? No voy a comprar ningún seguro privado. Si algo me pasa, me meto en el sistema público. ¿Y qué es lo que corresponde? Para que todos nos preocupemos para que el sistema público funcione como tal. Claro, pero atender el detalle. El detalle está en que esa es una situación actitudinal y de una posición personal, pero deberíamos hacerlo de manera institucional. ¿Qué ocurre en la Argentina? El modelo argentino. Tenés 25 que mutuales. Aparte nos atienden gratuitamente a nosotros, a muchísimos de nosotros. No, de hecho, yo sueño con un sistema único latinoamericano donde todos los imputemos los costos y tengamos todo en una red gigantesca. Tanto se le carga de repente a los argentinos, a veces le hacemos bullying, todo lo que sea, y todo lo que nos atienden a nosotros, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de educación, nos subsidian muchísimo. Tanto Brasil como Argentina subsidian la salud, y eso nosotros tenemos que reconocer y agradecemos muchísimo. Entonces, acá lo que hay que hacer es iniciar este gran debate y a la par, obviamente, ir profundizando ya cuestiones como la que vos señalaste, categóricamente, y optimizar la utilización de los recursos financieros. Y eso solamente con transparencia en la gestión, mostrar todo. Y no ser necio y desconocer que ciertas herramientas nos pueden servir, ¿verdad? O sea, si hoy a mí me presentan una herramienta que me va a facilitar la distribución de los medicamentos, el inventario, un mejor control del inventario, yo no puedo decirle no.
Tengo la obligación moral de hacer todo para que nuestro presupuesto Doctor, rinda. tenés 15 millones de dólares de pérdida por falta de control de inventario. O sea, ustedes como gobierno se pueden lucir haciendo un super hospital moderno por año, solamente controlando inventario, Sí. reduciendo esta pérdida Y es de lo que 15 vamos a millones de hacer. dólares. Y es lo que vamos a hacer. O sea, se van a lucir en cada departamento un feroz hospital modelo, solamente controlando, haciendo control de inventario. Totalmente, ¿no? De hecho, es un eje fundamental para nosotros el reordenamiento administrativo. Y eso implica transparencia. Y implica utilización de herramientas que te permitan ser eficiente. Y sobre todo implica poner a la gente capaz en los lugares más importantes. Okay. Y a pesar de que de repente no sean afines a ciertos movimientos internos o partidarios, si esa persona es la que tiene que estar ahí, es la que tiene que estar. Bueno, señoras y señores, estuvimos con el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, tocando un tema bastante sensible para la ciudadanía. Y tenemos todavía mucho por conversar y hablar. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Gracias a usted y bueno, que esto sea el inicio del debate de la transformación de la salud pública en Paraguay. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos mañana en Información Análisis, tercera edición, a las 19 horas. Hasta luego.